En el ruido de la vida, en la normalización de la violencia y la intransigencia del ser humano, las heridas de las víctimas y las amarguras de los abusadores se escabullen en los hogares y en las familias. Levanta propone un acercamiento integral, uno desde adentro, desde los lugares donde solamente Dios puede entrar. Conversemos. ¿Qué relación hay entre la separación y el maltrato para justificar un acto violento? Ese es el tema que vamos a compartir con ustedes. Le damos gracias al Señor que nos permite este tiempo. Y para esto pues se desarrollará con los aportes de mi amigo, maestro, mi gran amigo Alonso. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Yo muy bien. Agradecido por una semana más y también pues gustoso estar con vos, también conversando. Igualmente mi hermano. Pues bueno, como estábamos diciendo previamente, la Escritura nos revela en Malaquías 12:16 que Dios aborrece el repudio. Ajá. Me parece que empezar por aquí es importante. Importantísimo. ¿Verdad? Esta palabrita shalach, que es diferente a la palabra keritus, usada para referirse al divorcio. Uh-huh. Porque el repudio va a implicar un rechazo o no aceptar algo. Uh-huh. Esto, digo, es una base importante de lo que vamos a hablar. Uh-huh. Y bueno, y de hecho, mi hermano, vos recordás que Dios repudió a Israel, eso lo vemos en Isaías 54:7, uh-huh. por un breve tiempo porque rechazaba su pecado. Su pecado, exactamente. Uh-huh. Sí. Ahora, tomando eso que estás diciendo, desde nuestra condición humana, como vivimos como seres humanos, y aplicado a la violencia doméstica, se repudia al cónyuge a causa del pecado, uh-huh. ¿cierto? Que es el mismo principio que estás conversando sobre Isaías 54. Uh-huh. Ahora, que es muy diferente del rechazo directamente a la persona, al ser, uh-huh. pues, ¿verdad? Ahora, esta palabra que mencionaste, o esta actitud de shalach, uh-huh. mirar con desprecio a otra persona y por tanto tratarlo con actos violentos, es lo que Dios aborrece en Malaquías. ¿Te parece si lo leo? Claro. Dice Malaquías 2:16, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos, prestad atención pues a vuestro espíritu y no seáis desleales. Uh-huh. Entonces hablamos de mirar a otro con desprecio, uh-huh. y ante este desprecio el abusador actúa con actos violentos. ¿Bien? Claro. Que es lo que ya mencionamos que el Señor aborrece. Ahora, uh-huh. ¿por qué es fruto de qué? Corazones idólatras uh-huh. e ignorantes. Exacto. Y creo que esas dos palabras son muy, muy importantes, ¿verdad? En este contexto del que estamos hablando, la idolatría y la ignorancia son muy, muy importantes. Creo que el punto, ¿verdad? Para hablar acá es, el repudio implica rechazar o no aceptar algo. Y eso es lo que Dios hace. Y me gusta enfatizar esto, ¿verdad? Que se está desarrollando. Si Dios repudia, es porque repudia el pecado. Ajá. Si nosotros repudiamos es a causa de nuestro pecado. Ajá. Entonces, esto es importante porque para desvalorizar al otro, uh-huh. que otra vez, que es la base para justificar un maltrato, uh-huh. en cualquiera de sus formas, claro, una justificación desde esa manera de pensar, claro, ¿verdad? Falsa. Sí, exacto. Sí, una excusa, sin fundamento, una justificación propia, ajá, digamos. Ajá. Debo primero verme como el fariseo en Lucas 18, ¿verdad? No soy como los otros hombres, uh-huh. Y así se autojustifica el maltrato, el desprecio, etcétera. Uh-huh. Sí, y es que un acto violento, hablamos de una agresión intencionada, ajá, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Puede darse en cualquier ser humano. Sí. Eso es claro. Romanos 13:12 habla, somos pecadores. No hay ni un justo, no hay nada. Uh-huh. Pero solo desde una mente abusadora, el acto de violencia entran en dos palabras: se normaliza y se justifica. Así es. Es decir, cualquier persona que no tiene un historial de abusador, ¿cierto? Que es una persona, pues digámosle, normal, uh-huh. puede cometer un acto violento. Claro. Vos o yo. Sí, claro. Y de hecho intencionado y todo. Exactamente. Sí. Y de hecho que lo hacemos. Ajá. El asunto y la diferencia radica entonces en la normalización y en la justificación del acto. Exacto. No es normal, no es constante y no lo justifico. Es que yo no soy como el demás, yo no soy como tal. Exacto, sí. Inclusive esta normalización va intensificando también la gravedad del acto violento intencional. Uh-huh. Y creo que esta diferencia es muy importante señalarla. Como bien decías, en nuestra condición humana, uh-huh. Que esperamos nuestra redención, uh-huh. ya en Cristo somos salvos, pero seguimos luchando
con el pecado. Correcto. Que aún sigue operando en nosotros, ¿verdad? Lo que pasa es que en Cristo somos vencedores por medio de esta propiedad que tenemos del espíritu del arrepentimiento. Ir cambiando nuestra manera de pensar, nuestra dirección, y así vamos ganándole la batalla a esos actos intencionales violentos que quieren, vamos a ver, continuar siendo como el patrón de vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero gracias a esa operación del espíritu que actúa en nosotros, que nos lleva a esta concientización de entre lo bueno y lo malo, es donde vamos avanzando en contra de la violencia. Perdón que te interrumpa, nada más para meter ahí un puntito. En esto que estás diciendo tan acertado, ¿verdad? Creo que mucho de la diferencia radica en la falta de arrepentimiento. Es decir, un abusador no da esas dinámicas de arrepentimiento, de decir, uy, lo que hice estuvo muy mal, lastimó a otra persona, me lastimo a mí mismo, al entorno, etcétera, sino que no cabe en ningún lado el arrepentimiento. Diferente a una persona, llamémoslo fuera los parámetros de un abusador que comete un acto intencional de violencia, pero sí entra en un proceso de arrepentimiento. Exactamente. Y bueno, y es que Jesucristo convivió en una cultura donde se aborrecía al vulnerable, ¿verdad? Y se aborrecía, por ejemplo, al gentil, al esclavo, a los niños, a las mujeres. Y los valores del reino invitaban a una transformación de esa forma de ver del corazón humano que estaba cegado por el pecado. Y esto de cegado por el pecado, Pablo lo habla de esa manera en 2 Corintios 4:4. Ahora, a partir de corazones capacitados por el Espíritu para hacer las obras de Cristo, como en Efesios 2:10, las familias y la sociedad inician la vivencia previa del reino que viene. Exacto. ¿Verdad? Qué bueno ese concepto de que a partir de corazones ya capacitados, ¿verdad? Podemos vivir, y para parafrasear Efesios 2:10, somos hechura suya para buenas obras. Y ya hemos sido capacitados para esto. Exacto. Ahora, también me acuerdo que conversamos en un podcast anterior, en algunos de los 174 anteriores, sí. Hablamos de que el maltrato al cónyuge es una consecuencia de una actitud profana. Y hablamos sobre Esaú. Cierto. Donde se menospreciaba el valor sagrado del matrimonio. Bien, por los modelos de la familia de origen, y tras de eso reforzados por una sociedad, pues, que alienta ese estilo de vida. Ahora, Jesús vino a mostrar amor, ¿verdad? Vino a mostrar, a enseñar, a dar, de hecho, a dar vista a los ciegos. Lucas 4:18 habla, ¿verdad? De estas obras que hizo Jesús, y que en el reino de Dios no hay acepción de personas. El Señor viene a recibir todo aquel que cree, al que se acerca, bien, puede ser parte, y este valor eterno del reino es un ataque frontal contra todo tipo de violencia relacional. Claro. Es muy importante resaltar que estos valores son eternos y contrarrestan y contraatacan todo tipo de violencia relacional. Claro, porque suena muy lógico decir que si el acto violento intencional que se normalice, que se sostiene por pensar que hay una diferenciación de derechos y privilegios, pues evidentemente cuando Jesucristo vino a dar y a mostrar, a quitar esa ignorancia, por ejemplo, de que hay tipos o clases de dignidades humanas, entonces es un ataque, como estás diciendo, frontal en contra de todo tipo de violencia relacional. Podríamos decir que vino a desnormalizar lo que habían hecho normal. Claro, exactamente. Y esto suele ser la primera, mi hermano, de hecho, intervención en la parte abusadora. Indagar cómo fue desarrollando, porque es un constructo, ¿verdad? Donde, según modelos familiares, tal vez que se recibieron, tal vez, y por supuesto culturales, se va formando esa mentalidad profana, esa mentalidad, digamos, de exclusividad, donde lo femenino, por ejemplo, es sinónimo de devaluación, y no solamente lo femenino, sino el vulnerable en general, ¿verdad? Porque hablemos también del problema del racismo, por ejemplo, ¿verdad? Entre otras cosas. Y entonces esos modelos van habituando a ver al otro como inferior o amenazante, ¿verdad? A ver las relaciones personales como una competencia por el dominio y el control. Exactamente. Y es que ahí es donde entran los valores del reino que Jesús mostró. O sea, su forma de vida del Señor. Y a veces, mi hermano, yo creo que leemos la Biblia muy superficialmente, como historias bonitas que contar, nada más. Y se nos olvida
podríamos decir así, la aplicación contextual. Es decir, ¿qué aprendemos de ciertos pasajes? ¿Verdad? ¿Cuál es el valor intrínseco en este pasaje que Jesús está mostrando en función del momento, de la historia en que estaba, pero también esos principios transferibles que después de 2000 años son valores altísimos? Por ejemplo, y yo sé que te acordás y conoces muy bien la historia de Juan capítulo 8, ¿verdad? Donde una mujer es sorprendida en el acto mismo de adulterio según el texto. Ahora, estar cerca de Jesús en aquellos momentos significaba liberarse del sufrimiento y la opresión. Volver a tener voz propia. Porque eran silenciados, no tenían voz. Y de hecho, nuestros versículos lema, Proverbios 31, es dar voz a los que no tienen y demás. Jesús presenció un acto de violencia. Y rápidamente nos acordamos. Una mujer sorprendida, probablemente un tipo de complot, sorprendida en el mismo acto de adulterio, se trae a la mujer para que la apedren, ¿verdad? Y sea muerta por lo que había hecho. El hombre nunca aparece, ¿verdad? Ese nunca apareció, pero sí los fariseos estaban en primera línea ya tomando las piedras más grandes para matar a esta mujer. Claro. Y ahí es donde interviene Jesús, ¿verdad? En ese acto violento. Sí, qué interesante. Sí, colocarlo así como lo estás poniendo, ¿verdad? Que Jesús presencia un acto de silenciamiento por medio de la violencia. ¿Por qué? Porque en el texto que estás mencionando, Juan 8, del 1 al 11, y vamos a verlo, la mujer no tiene voz sino hasta que Jesucristo viene a ser la figura liberadora, ¿verdad? Pero en un primer plano podríamos decirlo de alguna manera, Jesús presencia primero una violencia psicológica, ¿verdad? Correcto. ¿Por qué lo decimos? Porque recordemos que este tipo de violencia, la psicológica, surge de una conducta por la cual una persona, o en este caso un grupo de personas, trata de someter o humillar a otra mediante diversas prácticas que no requieren de una agresión física. Claro, vamos a suponer que esa mujer fue arrastrada, vamos a pensarlo así, darle ¿verdad? un poco de imaginación. Claro, pero el punto es que usaron, y pongo comillas, la práctica religiosa para agredir, y no les importaba que la exposición pública de la mujer encontrada en adulterio le trajera vergüenza y dolor social. Y de hecho fue una actitud muy diferente la que tuvo José, por ejemplo, esposa de María, porque ante la noticia posiblemente de que María hubiese sido el acto de embarazo por medio de un aparente adulterio, dice la palabra que como José su esposo era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, qué interesante esta versión, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero no, el mismo supuesto acto de adulterio en esta mujer fue todo lo contrario. Más bien se quiso exponer a vergüenza pública. Y ahí está el ataque psicológico que recibió esta mujer. Y además de la vergüenza que pasó en ese momento, vergüenza, dolor, miedo de ser lapidada justamente por un grupo de hombres violentos, ¿verdad? Que estaban violentándola psicológicamente. Y psicológicamente, mi hermano, en el templo. Exactamente. Porque en el versículo 2 dice que Jesús estaba enseñando en el templo cuando pasó. Es decir, que el templo, en ese contexto, se va a formar como un espacio de muerte, como un espacio de vergüenza. En lugar de ser un lugar seguro de vida. Exacto. Claro. Un espacio de aislamiento y exclusión social, y no de restauración. Increíble. ¿Sabe? Ve qué interesante, ¿verdad? Es cuando uno empieza a ver todo el contexto y todos los elementos, y repito y termino, como el mismo templo, ¿verdad? Llega a ser un escenario de no valorización o mejor dicho, no restauración. Exacto. ¿Verdad? Sino de una exposición de vergüenza. Sí, digo dos cosas muy puntuales. Primero, uno con lo que estás mencionando, que es sumamente interesante que este evento se dé en el templo. Lamentablemente hoy, voy a decir algunas iglesias, independientemente de su denominación o demás, no son lugares seguros, son lugares de juicio. Donde personas no pueden mostrar. Vos mencionabas ahora la vulnerabilidad que se tiene como algo negativo. Algunas iglesias, espacios de adoración, comunidades, etcétera, no son lugares seguros para que personas, sí, que pecaron, personas que están sufriendo como una víctima, ¿verdad?, sean llevadas y puedan ser sanamente vulnerables, expresarse y ser restauradas en un lugar seguro. Lamentablemente, muchos de estos lugares hoy no son lugares seguros, no son lugares de restauración, son lugares de juicio. Vos usaste una expresión interesante, práctica religiosa. Se usa esta práctica religiosa para violentar
la dignidad de personas que sí pecaron, por supuesto, o que están siendo violentadas por un abusador. Eso por un lado. Por otro lado, también en ese pasaje de esta mujer en Juan capítulo 8, que desde la desvalorización surge la justificación del maltrato físico. Qué importante. Muy importante. Qué importante esa secuencia que estás diciendo. Primero se desvaloriza y luego se justifica el maltrato físico en este caso. Claro, porque ya desvalorizada, ya no tiene, voy a decir algo sin sentido, ya no tiene valor. No tiene voz, sí. No tiene derechos. Como un objeto. Un objeto más, sí. Exactamente. Entonces, ¿a qué se pasa? Al maltrato físico. Esta mujer, de acuerdo a lo que hemos hablado, estaba lista para ser lapidada, bien, según las mentes de sus acusadores. Inclusive en nuestros talleres hacemos mucho énfasis en que primero se ataca o se prepara, pongo comillas, psicológicamente a la víctima. Correcto. En una relación para luego justificar el maltrato físico. Y es muy poco usual que comience la violencia de una manera física. Claro. O sea, no comienza con el puñetazo, sino una preparación previa psicológica para hacer menguar el valor de la persona. No sería una buena táctica. No, por supuesto que no. Si uno está en el lado del maltratador. Exactamente, porque la víctima se va a levantar. Por supuesto. Claro, sí. Ahora, aquí en el versículo 6, y este versículo es súper interesante y muchas interpretaciones. A mí me llega muy profundamente, y digo me llega porque a nivel emocional, cuando leo el texto, me imagino a un Jesús inclinado, sentado, inclinado hacia el suelo, escribiendo con su dedo. ¿Y qué escribiría? Hay muchas... ¿Qué piensa? Hay muchas teorías. Hay muchas... Sí. Entonces, digo yo, ¿verdad? ¿Qué frustración? ¿Y por qué ese acto, verdad? Digamos, ¿por qué esa comunicación no verbal, verdad? Sí, frustración, enojo, tristeza, ¿verdad? Una posible interpretación hacia el lenguaje corporal de Jesús tiene que ver con Jeremías 17:13. Dice, el que se aparta de ti quedará como algo escrito en el polvo, porque abandonó al Señor, al manantial de aguas vivas. Oh, qué bueno. Qué pasaje más interesante qué eso, bueno, qué buena esa relación. Sí. Muy interesante. Y posiblemente los escribas y los fariseos conocían muy bien ese pasaje de Jeremías, ¿verdad? Y fue un gesto muy estratégico, muy elegante del Señor. Es decir, ustedes están a punto de convertirse en ese polvo por apartarse del Señor, ¿verdad? Qué interesante. Pues sí, es esto. Y todo viene, como es el tema del podcast, ¿verdad? Desde esa necesaria separación del otro para justificar el maltrato. Que hasta ese momento ellos se creían separados, de hecho, claro. de una persona pecadora. Ese era el sentido de fariseo. Claro que separados. Sí. Y donde agarraban las piedras ya porque nosotros somos una élite aparte. Y es hasta en tanto Jesucristo les quita ese velo. Es decir, que la raíz de todo el problema es que estaban apartados del Señor, donde por lo menos les quedó ese ápice de conciencia y empezaron a tirar las piedras y no lapidaron y se fueron, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Ahora, algo sumamente interesante es que la primera palabra que le dirige Jesús a la víctima, después de que Jesús dice el que esté libre de pecado tire la primera piedra, ¿verdad? Fue la palabra mujer, ¿verdad? Su acto pecaminoso no la definía, no le dijo adúltera. Qué bueno. No le dijo otro de esos tipos de calificativos. Mujer. Misma palabra que usa para expresarse hacia su madre cuando está en la cruz, en Juan 19:26. Wow, mujer. Sí, cierto. Estas palabras son profundamente liberadoras para cualquier víctima. Y la pregunta que hace Jesús es, a ver, ¿dónde están los que te acusaban? No están más. La mujer liberada de maltrato ahora tiene voz propia, porque seguidamente en el versículo 8 dice, y ella dijo. Qué bueno. O sea, cuando la sacaron del acto mismo de adulterio, su voz no valía nada. Claro. Si algo dijo, no fue escuchada. Y aunque lo dijera, no tenía ningún valor. En el proceso de llevarla, de colocarla, de acusarla, no podía hablar hasta que Jesús le da voz. Qué lindo. Pienso en muchas cosas. En este momento estoy, ¿verdad? Es un pasaje increíble. Cosas, sí, maravilloso. Inclusive esta línea donde se está llevando, ¿verdad? Me encanta esto de que la mujer, luego de ser liberada del maltrato,
hasta ese entonces es cuando empieza a tener, como estás diciendo vos, voz propia. Ajá. Qué lindo es esto cuando en un proceso de restauración o atención a la mujer víctima o a la figura víctima, es cuando empieza a recobrar su voz, ¿verdad? Y pienso en este pasaje de Proverbios, ¿no? De levantar la voz por los que no tienen voz. Correcto. Y es un acto muy liberador. Sí, claro. Realmente muy, muy, muy liberador. Pero vayamos un poquito, o sea, porque este concepto que estás diciendo creo que es muy importante. A ver, quizá quien no lo ha vivido, quizá en otras partes de la vida, no lo puede entender. Pero ser liberado de un preconcepto, ser liberado de una mujer víctima de violencia doméstica, una persona que entiende, para mí un versículo que me cruza los cables, es Efesios 1:6, cuando dice que somos aceptos en el amado. O sea, saber que Dios me acepta tal como soy, indiferentemente de quién fui, de quién soy, quién seré, que Él me acepta y hay un lugar diseñado por Él para mí, es como, es tan reconfortante, pero en este caso, no solamente es la experiencia de la persona, yo me atrevería a decir que también es un acto de adoración hacia Dios, de aquella red de apoyos alrededor, en este caso Jesús, con la víctima, de decirle, a ver, vaya, sos libre, tenés vida. O sea, se dignifica la vida de una persona que ha sido diseñada y redimida por el Señor. Ahora puede vivir una vida con propósito, una vida amplia, una vida liberadora, porque hubo personas que levantaron la voz cuando ya no la tenía y ahora tiene esa vida. Entonces, la adoración al Señor por medio del cuidado de los vulnerables es un acto totalmente dignificante y un acto también de adoración para el Señor. Pienso también en la idea de que en nuestro esfuerzo de poder restaurar a la figura maltratadora, es esencial y fundamental en formar a Cristo en esa persona. Exacto. Porque entonces, como estamos viendo en este pasaje, la parte que recibe el maltrato ya se siente segura, tiene voz propia a partir de la presencia de Jesucristo. Correcto. Entonces, si la presencia de Jesucristo se va formando en un maltratador, pues resulta ser que en esa transformación se empieza a dar un ambiente de liberación. Desde todas las líneas de maltrato que se han estado construyendo, por ejemplo, en una relación, en una familia. O sea, es esencial. Claro. No solamente son técnicas conductuales como para dejar de hacer tal cosa, sino es formar a Cristo en la persona, porque solamente Cristo es figura de liberación. Y en este proceso de ir formando a Jesús en la persona, es lo que podemos llamar el concepto de identidad. Ya no soy más una víctima, no soy acusada de un acto de adulterio, que probablemente lo estuviera cometiendo, no es, queda en otro plano. Ahora yo soy hija de Dios, Cristo siendo formada en mí. Claro que sí. Y el trabajo es de la víctima, de la mujer, ahora es, tengo una identidad que es Cristo, y Él está siendo formado en mí. Entonces, a partir de ahí puedo vivir con esperanza de saber que estoy en un proceso de continua transformación hasta el día que estemos con el Señor. Y es sumamente liberador. Sí. Totalmente. Y esta vivencia de Jesucristo llevaba a la mujer pues a un estado, vamos a ponerle aquí la palabrita poiesis, que significa creación, producción de vida. Estar en presencia de Jesucristo o que Jesucristo esté presente en una familia, esa familia está con absolutas posibilidades de producción de vida. Exacto. Quiero decir, desde todas las relaciones. Y cuando una mente agresora se arrepiente y se entrega a la acción creadora de nueva vida en Cristo, pues esa familia, antes víctima del maltrato, vuelve a reconstruir planes de esperanza, creación conjunta, amor íntimo, todo lo que hemos conversado. Totalmente de acuerdo. Y cuando hablamos de familia, inclusive, que es lo que creemos en Levanta, el abusador puede también ser transformado por esa formación de la persona de Cristo en esta persona que tuvo conductas y una mentalidad abusadora, puede ser transformado por la persona de Cristo en una nueva identidad como hijo de Dios, y ahora responder diferente a las razones que le movían a actuar de una forma violenta. Es decir, no solamente que se saca una mujer o una víctima, para hablar en términos más generales, una víctima de un ambiente violento, eso es una parte, sino que en el Señor y los procesos que Él puede y quiere desarrollar en familias, incluye al victimario, que como vos decías y como mencionaste, en cualquier familia con Cristo en el centro es capaz de producir nueva vida. Y después de muchos años decir, hace tanto tiempo yo era un abusador,
yo era una víctima. Los hijos pueden decir, nosotros vimos actos de violencia, pero hoy, después del Señor, tenemos una vida nueva y diferente. Que esa es la esperanza a la cual apuntamos. E insistamos, ¿verdad? Para que quede esto ya al final del programa, insistamos que la visión que Jesucristo dio en ese contexto de violencia fue poner igualdad, aunque fuese en ese contexto en cuanto al pecado. Es decir, traen una mujer pecadora, que ciertamente lo era, pero como lo somos todos. Claro. O sea, es decir, el punto de concientización es que tire la primera piedra aquel que no es un pecador. Por ejemplo, si se mantiene un sentido de desigualdad asumida por una mente que se cree con privilegios y derechos exclusivos, allí se justifica el agarrar una piedra y tirársela a otra persona. Exacto. Pero cuando Jesucristo pone un plano de igualdad en el pecado, y por supuesto sabemos que también puso igualdad en cuanto a la restauración. Esos dos puntos de igualdad es una lucha frontal en contra de una de las raíces de la justificación de la violencia, que es verme yo como superior a otra persona. Las palabras de Jesús de restauración de la víctima, en el decir, vete y no peques más, fue también una exhortación para los que iban a tomar piedras. Correcto. Porque ahí la pregunta de Jesús es, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. El único libre de pecado en ese lugar era Jesús. Claro. O sea, él podía tomar la piedra y tirarla sin ningún problema. De acuerdo. Sin embargo, no lo hizo, sino que usó esa posición, por usar una expresión, para restaurar. Entonces, tanto víctimas como victimarios están en un llamado de ser transformados por la persona de Jesús en su nueva identidad. Buenísimo, buenísimo. Muy bien. No, y eso es una línea tan importante que, mi hermano, quizás la otra semana podríamos pensar en un podcast que habla de esa relación de pensamiento, forma de sentir y forma de actuar. Esa relación tan interesante porque todo empieza desde una manera de pensar. Correcto. ¿No? Pensamiento, emociones y voluntad. Exactamente. No, entonces la otra semana hablamos de eso. Ok. Pues gracias por acompañarnos y de verdad esperamos que nos podamos encontrar la próxima semana, si el Señor lo permite. Así es, la otra semana, si lo permite, estamos juntos entonces. Bueno, gracias, Nos mi hermano. vemos. Gracias a vos. Chao. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.